Hacha. No es casual, pero pasa a menudo. Me voy a hacer las compras. Ahora que tengo la suerte de que aparentemente viene un congelamiento de precios, es ahora o nunca, dijeron por ahí Apurate, algunos Carlos. funcionarios. Sí, porque se van a agotar seguramente estos precios. ¿Precios congelados, Juan? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Charlie? El plan congelar que piensa poner en marcha el gobierno justamente por el alza tremenda, ¿no? En el precio de los alimentos. A ver, la inflación está más o menos en 55% si comparás con los últimos meses. Pero si vas en alimentos, ya está en 60%. Bueno, y el gobierno tiene algunas ideas, algunas iniciativas que se parecen a medidas del anterior gobierno, ¿no? Medidas que habían criticado. Bueno, Sí. ¿qué está evaluando el gobierno? Mirá, en primer lugar, está evaluando congelar el precio de 40 alimentos básicos, de la canasta básica. Sí. Ya hay alguna suspicacia, porque si vos vas a la lista que difunde el INDEC el índice de precios al consumidor, Sí. la lista de alimentos son 60. No vaya a ser cosa, dicen algunos, que justo estos 40 alimentos coincidan con la lista de esos alimentos del INDEC y la inflación termine dando más abajo de lo que debería dar, ¿no? ¿Estos alimentos corresponden también a la canasta del jubilado? A ver, estamos hablando de leche, arroz, pan, carne. Llegar a un acuerdo con el sector privado para que durante 6 meses no aumenten el precio de 40 alimentos. Va a ser muy difícil esto. Esto va a ser muy difícil. Recordad que ya hay un programa que se llama Precios Cuidados, que tiene precios de referencia, que no, digamos, no significa que estén congelados, significa que son precios de referencia y ya escasean, ya son pocos y hay poca variedad. Como segunda medida, descuentos a jubilados en los supermercados. Vía el ANSES, digamos, con el fondo del ANSES, subsidiase el consumo a los jubilados, uno de los sectores más golpeados, ¿no? Por la crisis y principalmente por el alza en el precio de alimentos, y se devolvería entre un 15 y un 20% de la compra en determinados días. ¿Viste cómo hacía Banco Provincia? Claro, que había un descuento para los jubilados algo también. así parecido. Y por último, un sector que viene muy golpeado, muy en crisis, el sector de los electrodomésticos. Habría, por un lado, descuentos para la compra en electrodomésticos para jubilados. Y por otro, digamos, el revival. ¿Se viene la hora 12? El hora 12, digamos. Otra Cuotas vez. sin interés previas a las elecciones. Bueno, son medidas que tendrían como, o que tienen como principal mentor principalmente a Durán Barba. Mirá, ¿no? mirá Durán Barba llegó y ya está haciendo... Se lo vio a Durán Barba, ¿sabes qué? Comprando en una verdulería. Sí, ¿sabes? 95 pesos de Durán. Sí, bueno, pero está preocupado. Es una persona muy inteligente. Durán Barba está preocupado un poco por la economía, porque las encuestas que hizo, los focus group, como se llama, están dando que la principal preocupación de la gente son los precios. ¿Y qué precios? Los precios de los alimentos. ¿Y qué pasa con el precio de los alimentos? Empuja mucho la inflación. Mirá lo que te estoy mostrando. Te falta un dedo. ¿Qué pasó? ¿Me estás hablando en serio? No. No me falta ningún dedo, los tengo, pero digo, ¿4% la inflación en marzo? 4% la inflación se espera en marzo, quizá de un poquitito por abajo, 3,9%, y la inflación de abril también va a dar cerca de 4%. A ver, en un trimestre ya tenés 11% de inflación. Hay países que la inflación de un mes de Argentina la tienen en un año, Charlie. Mirá. Un mes contra un año. Mira, me voy a acercar porque mientras me voy con el changuito, acá, se lo voy a dejar a alguien que sabe mucho de esto y está con nosotros, Héctor Polino, de Defensa del Consumidor. ¿Escuchaste todo lo que hablamos? Sí, he escuchado. ¿Te sorprende algo? Mira, me sorprende porque todo esto, si se transformara en realidad, porque todavía son versiones. Son versiones. No hay ninguna resolución al respecto. Estaría en contradicción con todo lo que el gobierno vino haciendo en estos 3 años y medio, con todos los que fundamentaron los economistas que apoyan la política del gobierno. No, lo que pasa es que lo que vino hasta ahora no le fue bien al gobierno, entonces es como que hay que pegar un giro, ¿no? Pero esto es un parche. Dar un giro porque hay elecciones. Claro. Y se dice por 6 meses. Exactamente. No es que esto va a continuar porque no se sabe si el gobierno va a ser reelecto o no. Bueno, 6 meses da justo a octubre, ¿no? Claro, da justo a octubre. Y sería así, vos sabés algo más en detalle. Habría 40 alimentos, como nos dijo Juan Manuel, y también algún beneficio para productos de los jubilados. Bueno, primero,
ojalá que eso se dé. Y yo apoyaría esas medidas, porque eso facilitaría la situación de millones de argentinos que hoy no pueden comprar artículos de primeras marcas, que han tenido que disminuir el consumo de leche, el consumo de carne vacuna. Vos fijate que hace 10 años atrás en la Argentina se consumía promedio por persona y por año 60 kilos de carne vacuna. Sí. Hoy se consume menos de 45 kilos. Claro. En diciembre del año 2015 se consumía promedio por persona y por año 44 litros de leche. Sí. Hoy se consume menos de 40. Bueno, vos te acordás seguramente que hace mucho tiempo vos a lo mejor te traían la leche directamente. Tu mamá seguramente la calentaba en el fuego, la hervía. Y hay gente que está yendo a comprar la leche al tambo nuevamente, porque está el 50% más barata que en cualquier lugar. Claro, claro, claro. Es como volver a los pañales de tela. Pero vos fijate, en el programa de precios cuidado está la leche La Armonía. Sí. 25 pesos con 40 Si la encontrás. centavos. Y no se encuentra. Claro. En cambio está la Serenísima, de la misma empresa, Claro. al doble. 50 pesos, en algunos lugares 52, 54 pesos. Entonces, ¿por qué está la más cara y no está la más barata que está en el programa de precios cuidados? Claro. Entonces, me parece bien que establezcan 40 productos. Vamos a ver cuáles son, de qué marcas, de qué categoría y a qué precio lo congelan. Vamos a ver si lo congela a un precio razonable o a un precio que dentro de es el precio que tendría que valer dentro de 6 meses con un proceso inflacionario. Polino, usted registra todos los meses las variaciones de los precios de los alimentos Sí. en determinada cantidad de supermercados. Sí. Y en los precios cuidados hay variaciones, ¿no? Ustedes registran variaciones. A la alza, al baja, a la baja. En precios cuidados tendría que haber 556 productos en este listado que comenzó el 5 de enero y que termina el 6 de mayo próximo, que seguramente lo van a renovar. Y que se había acordado un aumento promedio de esos 556 del 4,62%. Sí. Ahora, cuando uno va a un supermercado de grande superficie, Sí. puede encontrar 50, 60, 70 productos en el mejor de los casos, de los 556. Y aquellos que de consumo masivo, por ejemplo, la leche, La Armonía, se encuentra con mucha escasez. En Sí. lo sumo se puede llevar en algún supermercado un solo sachet, no se puede Y llevar. la carne, que casi no es carne, pero la carne tampoco se encuentra. Los Pero dos no, cortes que hay, ¿no? Espinazo los y dos carne cortes. picada. Claro, la carne picada Pero no común está. y el espinazo. Tampoco está. Claro. Bueno, pero la falta de la leche, ¿por qué se produce, Héctor? Bueno, Están el tema- hablando del estrés térmico de las vacas por la sequía que hubo en el Claro. interior del país. ¿Eso tiene realmente algo que ver o no? No, eso tiene que ver porque ha habido una menor producción por las inundaciones. Sí. Pero también es cierto que en la Argentina normalmente se exportaba el 20% de la producción y el 80% se consumía en el mercado interno. Hoy la exportación aumentó a más del 50%. Entonces hay una menor producción de leche como consecuencia de las inundaciones y un mayor volumen de exportación. Sí, eso Con lo lo cual- reflejan los datos del INDEC. Los datos de la industria del INDEC reflejan que se está produciendo menos leche fluida, menos leche Claro, refrigerada. entonces hay menor leche en el mercado interno. Y si a esto usted le agrega que de esa menor cantidad de leche se destina un mayor volumen a la leche con mayor precio, nos encontramos en esta situación. Con la carne pasa lo mismo, hay más exportación de carne, por eso hay escasez de oferta, pero por otro lado, como decía el otro día Juan Manuel, estamos importando carne para hamburguesas brasileras. Sí, ¿Cómo es es eso? un disparate. Es un disparate. El consumo de carne, la exportación de carne vacuna, que fundamentalmente se hace a China, Japón y otros Sí. lugares, ha aumentado enormemente. Y el valor de la carne en el mercado internacional es la que luego incide en el precio en el mercado interno, como si la carne la estuviéramos importando. Y coincidió que se aumentó el volumen de exportación a China,
que ya consume creo que casi la mitad de las exportaciones argentinas, Exactamente. con el último alza de la carne, ¿no? Que aumentó 30% de golpe, nadie entendía por qué, y es porque hay menos carne. Exacto. De ese 50% que se exporta, efectivamente la mitad, el 25%, va a China. Pero ¿por qué el Estado no interviene en ese sector? Claro. Y dice, ¿por qué la carne que se vende en el mercado interno tiene que estar a valores internacionales? Claro, porque Sería, justamente porque hay escasez de oferta. sería muy bueno que tomaran una medida en ese sentido. Pero lo que pasa es, por eso que me llama la atención estas medidas que se están anunciando. Son medidas más bien kirchneristas, ¿no? Porque era lo que estaba funcionando antes del 2016. Claro. Entonces, ¿por qué entonces han dejado hasta ahora libremente que el precio internacional influya en el mercado interno? Además, cuando sube el valor del barril del petróleo en el mundo, Sí. sube el precio de los combustibles en Argentina. Sí. El barril del petróleo estaba, hasta hace unos años, había llegado a 130 Así es. dólares el barril. Fue bajando, fue cayendo a 30 dólares el barril. Y no bajó el precio de la No nafta. bajó un centavo. Claro. Ahora que de 30 dólares comenzó a subir a 35, a 40. Ahora está en 70 45, más o menos. Está alrededor de 70, 75. Cada vez que sube, vuelve a subir el precio de la nafta y del gasoil. Sí, porque es por ahí un lado donde tiene sube que el precio de la nafta y por otro lado los impuestos que dicen los estacioneros que tienen que pagar o las petroleras. No, es que también hay impuestos que se actualizan ahora. Sí, claro. Cada 3 meses se actualizan Sí, los sí. impuestos a las transferencias de combustible Pero y a vos no demás. te y eso actualizan también- el sueldo cada 3 meses. No, ojalá. Y bueno. Entonces es ahí donde tiene que intervenir el gobierno de turno. ¿Por qué se deja libre el precio de la nafta y del gasoil a partir del 1 de octubre del año 2017? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no se regula? Y podemos regularlo tranquilamente si YPF, que es una empresa estatal, participa en el mercado interno en más del 50% de la venta de combustible. Bueno, eso habría que habérselo preguntado a Aranguren, ¿no? Claro. Además que fue- es una empresa que se estatizó, digamos, o el gobierno, el Estado compró la mayoría Claro. de acciones con plata de todos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué no regula el precio en el mercado interno? Y fíjese con qué responsabilidad actúan. En el último aumento, la Shell había anunciado un 9,5% de aumento. Como YPF, luego, después la empresa estatal aumentó al 4,5%, bajó del 9,5% al 4,5% la Shell. Si no hubiera estado YPF, hubiera aumentado el 9,5%, el doble hubiera aumentado. Ahí es ahí donde tiene que intervenir el Estado. En lo que va de este año ya aumentó en 3 oportunidades. Héctor, hay un tema que lo quería tocar con vos, que algunos hablan de una engaña pichanga en los supermercados ahora, que te venden productos, a lo mejor que no es de 1 kilo, menos, y te dicen que está en oferta, pero cuando vos haces el traspaso a lo que es el kilo, realmente lo estás pagando caro. Eso pasa con la yerba, con las galletitas, con las bebidas incluso. Aparecieron Con el café. bebidas así chiquititas que te dicen, claro, hay que fijarse bien lo que dice de cantidad en el envase como para que a uno no le Exactamente. metan la mano en el bolsillo. Exactamente. Yo siempre señalo que no solo el consumidor tiene que comparar precios, sino cantidad y calidad del producto. Claro. Si es una primera marca, segunda, tercera marca o marcas propias. Segundo, la cantidad, porque muchas veces por estrategia de marketing presentan el mismo producto con el mismo envase, las mismas características, con menor cantidad de centímetros cúbicos o menor cantidad gramos. de gramos, Claro. con lo que hay un aumento encubierto. Pero además ahora, como mucha gente ha perdido poder de compra, entonces si hay, por ejemplo, una leche de 1 litro, Sí. un envase de 1 litro, y una leche en base de medio litro, se va al medio litro porque tiene un precio menor. Pero ojo, porque proporcionalmente está pagando mucho más caro Claro. ese producto en envase más chico. ¿Por qué? Porque hay un costo de envase que es lo mismo para el chico que para el grande. Claro. Hay un costo logístico que es el traslado del producto de donde se fabrica a donde se vende, que es lo mismo si se traslada un producto con menor cantidad que otro con
mayor cantidad. El etiquetado, el gasto del etiquetado es el mismo. El gasto de la tapita, del envase, es el mismo. Entonces, hay un gasto logístico importante, un gasto de envase, un gasto de etiquetado y demás, que es lo mismo para un envase chico que para un envase grande. Por eso, la ama de casa, entonces, o el hombre que va al supermercado, ¿qué es lo que tiene que fijarse bien? El consejo es que haga un esfuerzo, que si no tiene dinero suficiente, en lugar de comprar un día 5 productos con esas características, que compre 2, pero que sean más grandes, porque proporcionalmente está pagando un precio menor. Hay que fijarse, ¿no? Porque dice el precio por litro, precio por kilo, Claro, precio por unidad. claro. Abajo de ese producto que supuestamente es más barato, tiene que estar la especificación en el supermercado. Exactamente. Y además que se fije en la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces están vendiendo un producto con fecha vencida y entonces está borrada la fecha de vencimiento. ¿Ah, sí? O está enmendada. ¿Qué Muy bien, significa eso? que es muy difícil. Entonces es importante ver que el producto tenga la fecha de vencimiento. ¿Se puede enmendar? ¿Eso está permitido o no? No, ¿cómo Ah, no, no. lo hacen, ¿Cómo lo lo hacen hacen? precisamente. Porque la gente no se fija. Como no está permitido vender un producto con fecha vencida y ya el producto está con fecha vencida, hacen una enmienda, lo corrigen. Bueno, si el consumidor tiene que fijarse. ¿Cómo es esa enmienda? ¿Que está corregido a mano? No. Ese está corregido a través de artefactos. No, yo digo para que la gente se dé cuenta, que lo identifique, que está enmendado. Claro, muchas veces es difícil. Hay que verlo con detenimiento porque está hecho con una máquina, la nueva fecha. Ya. Se borra Sí. la anterior y le colocan la nueva fecha en el envase. Es muy importante observar eso, Sí. porque si se trata de un producto vencido, uno no sabe cuánto tiempo tiene de vencido. Claro. Héctor, ¿cómo si es el venció el tema? día anterior no es Un problema. producto lácteo es un problema. Claro. ¿Cómo La es el carne. tema de que a lo mejor a veces, me ha pasado a mí también y seguramente a muchos de nuestros televidentes, vos vas a la góndola, agarras un producto y cuando vas a la caja te sale con otro precio? Hemos tenido infinidad de denuncias en ese sentido. Pero pasa muy frecuente en todos los productos. ¿Cuál es el problema ahí? O sea, de repente, ellos tienen un precio en la caja diferente al que Es tiene una el producto. publicidad engañosa, realmente. ¿Pero se puede denunciar eso? Pero por supuesto, lo que pasa, si el consumidor va con el changuito y coloca varios productos, cuando va en la caja por la dinámica, no hay forma de advertir cuál era el precio Claro. en la góndola, no hay forma. Entonces, es importante que el consumidor, cuando va a la góndola, tome nota o saque una fotografía. Hoy con el celular se puede, ¿no? Con la foto. Muy rápido. Además, en la ciudad de Buenos Aires hay una ley que permite tomar nota de los precios que están en las góndolas. Ajá. Entonces, el consumidor que trate de saber a qué precio está comprando. Cuando va a su casa, que haga la comparación con el ticket que le entregan. Si es el mismo precio o si le han cambiado. Es una locura el ir al súper entre Ahora- las promociones, 2x3, 70 en la segunda unidad, 80 en la segunda unidad, No, pero 50. no solamente eso, tenés que Tenés saber que matemáticas, ser- claro. tenés que sacar fotos y encima tenés que perderte un montón de tiempo en el supermercado, porque entre que ves el envase, ves si primero el vencimiento no fue fraguado, si con respecto a los gramos te conviene o no una oferta, después vas a la caja y decís, a ver si no me están cobrando otro precio que no era el de la góndola. Claro. O sea, hay gente que no puede estar 2 horas en un supermercado. Exactamente. ¿Y saben por qué sucede esto? Porque esa tarea tendría que hacer el Estado. Claro. Esa tarea la tendría que hacer inspectores del organismo correspondiente, la Secretaría de Comercio, ir y hacer esta verificación. Y cuando se produce, aplicar las sanciones que establece la Ley de Defensa del Consumidor, que van desde multa hasta la clausura del local. Como eso no lo hace el Poder Ejecutivo, lo tiene que hacer el consumidor, con estas dificultades que muy bien vos señalar, que muchas veces el consumidor no tiene tiempo, no tiene claro, ganas, ese es no el está problema. preparado para hacer ese tipo Ya de hecho de tiene que verificación. caminar mucho para encontrar buenos precios. Sí. Y si encima encuentra buenos precios y tiene este tipo de dificultades, cuando va a comprar, y bueno, o sea, Pero no por es eso, así. Pero por eso existe un gobierno, para controlar. Lo que pasa que hoy estamos con funcionarios
que están con la mentalidad que el gobierno no tiene que controlar nada, que el libre juego de la oferta y la demanda, que dejar libre totalmente a los empresarios. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y se cumple. La Argentina, el Congreso aprobó el año pasado una ley de defensa de la competencia y bien, gracias, nadie la pone en funcionamiento. En el año 2014 el Congreso aprobó la ley que se denomina Observatorio de Precios y nadie la pone en funcionamiento. Seguro. Entonces, existen un sinnúmero de normas jurídicas de carácter nacional, local. La legislatura porteña aprobó infinidad de leyes que protegen a los consumidores. Nadie las cumple. Bueno, Héctor, gracias por tus consejos, como siempre, aquí en la pantalla de Crónica. Vamos a esperar a ver si este plan del gobierno se formaliza en el día de hoy. A lo mejor ya nos dijo Roberto Lisandro que a lo mejor hoy hay anuncios. Mira, recién me dicen del gobierno que no está haciendo en este tema, que está el Ministerio de Producción y de Trabajo y que lo están analizando, están avanzando en un plan para, digamos, mitigar toda esta feroz alza de los alimentos. Y bueno, de cara a las elecciones, ¿no? No podemos ser ingenuos tampoco. Bueno, sería muy bueno que lo hicieran, ¿no? Vamos a ver si continuamos aquí en Crónica con otro tema. Nosotros nos vamos con Polino a comprar, que sabe él. Vamos que tenemos el changuito. Vamos con Polino. Claro.